En esta unidad vamos a seguir con la relación de la planta con su medio ambiente y en este caso con otra parte del suelo que son los elementos minerales, ¿sí?, para la vida de la planta. En esta unidad vamos a estar mirando algo sobre los criterios de esencialidad, ¿sí? Vamos a estar hablando de macromicronutrientes, cómo afectan esto al desarrollo de la planta, ¿sí? El rol que cumplen en la planta, qué pasa cuando los elementos están en exceso o en déficit, y vamos a ver un poco algo sobre qué es lo que pasa cuando tenemos problemas de toxicidad y presencia de metales pesados. Bueno, en la actualidad sabemos que la planta está compuesta por proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y otros compuestos. Sabemos que toman su energía del sol y convierten dióxido de carbono y agua, mediante la fotosíntesis, en precursores de carbohidratos que van a ser utilizados por la planta y por el resto de los seres vivos, ¿sí? Pero en la antigüedad esto no se sabía. De hecho, em, los filósofos, inclusive Aristóteles, creían que todo el universo estaba formado por combinaciones de tierra, aire, fuego y agua. Y algunos filósofos griegos añadían como una quinta esencia que hablaban de lo celestial, ¿sí?, en contraposición a lo terrestre. Acá yo les muestro un grabado medieval donde representan los cuatro elementos eh, de la antigüedad que se creían que con eso se formaba todo el universo. En el año 1600, un químico, Van Helmont, desarrolló una experiencia donde él pesó un árbol de sauce, ¿sí? Sabía que pesaba 2,3 kilogramos en una cantidad de sustrato conocido, 90,9 kilogramos de suelo conocido. Luego dejó transcurrir 5 años, ¿sí?, regando obviamente la planta solamente con agua, y al cabo de 5 años pesó el sauce y vio que pesaba 76,9 kilogramos. Entonces pesó la cantidad de suelo y vio que solamente había disminuido en 57 miligramos. Entonces, fue una sorpresa porque el, el árbol para crecer no había tomado casi nada de suelo, sin embargo, había adquirido mucha agua. Entonces él planteó que a partir de ahí, de ese experimento, planteó que la composición de los vegetales en su mayoría era agua. Unos años más tarde, John Woodward publica acerca de unos experimentos hidropónicos con menta verde y él se da cuenta que las plantas crecen mejor en fuentes de aguas que no son puras, ¿sí?, comparándola con plantas que crecen en agua destilada. Entonces llevó a cabo un experimento utilizando plantas de menta y la conclusión fue bastante diferente a la de Van Helmont que vimos recién. Él puso plantas en 4 fuentes diferentes de riego, ¿sí? Ahí en el gráfico yo tengo solamente 3, pero había una más, puso agua de manantial, de lluvia, del río Támesis y agua de una alcantarilla, ¿sí? Eh, Él observó que el crecimiento aumentaba proporcionalmente a la cantidad de tierra o limo, le decía, que tenía cada fuente de riego, y concluyó que los vegetales están compuestos principalmente por tierra. Hoy sabemos que los minerales del suelo son esenciales, sí, para el crecimiento vegetal, pero solo representan un pequeño porcentaje del peso del vegetal, ¿sí? Estamos más del lado de Van Helmont, donde decía que el mayor porcentaje era un porcentaje de agua, ¿sí? Y esto sienta las bases eh, de donde dice que la planta se alimenta por agua y es el agua lo que le permite crecer. Karl Sprenger, ¿sí?, desarrolló un principio que después se populariza por Levy, que es la ley del mínimo de Levy. A menudo se llama simplemente ley de Levy o ley del mínimo, donde afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, sino solamente por el recurso más escaso, ¿sí? Esta ley del mínimo se puede explicar muy fácilmente y lo van a ver en la mayoría de los libros con un barril.
El barril ilustra la ley del mínimo. La altura del agua va a estar determinada por la madera más corta, ¿sí? No importa cuán alto esté la demás madera, ninguna puede reemplazar a la madera más corta. De igual manera, si la planta es deficiente en un nutriente, el crecimiento va a estar determinado por la cantidad mínima de ese nutriente. Y el crecimiento no va a poder ni acelerarse ni aumentar agregando otro nutriente que no sea el que necesita, que justamente va a ser el que se llama limitante. Bien, ahora sabemos que todos los elementos de todos los que disponemos en la tabla periódica, solo hay uno que es proporcional al crecimiento. ¿Cómo podríamos saber cuál es? Para que una planta pueda crecer y desarrollarse normalmente, ¿debería suministrarle todos los elementos o solamente algunos? Esto nos lleva a pensar, ¿la planta necesita todos los elementos para su normal desarrollo? Está claro que si el crecimiento está determinado por el mineral que se encuentra en menor cantidad, sería lógico que hay elementos más importantes que otros, ¿sí? Entonces podríamos pensar que hay algunos que se requieren en mayor o en menor cantidad, inclusive que hay algunos elementos que podrían estar no disponibles y eso afecta el desarrollo de la planta. Y también habría elementos que la planta necesita sí o sí para completar su desarrollo o elementos que la planta puede llegar a no necesitar o no utilizar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuáles son esos elementos? Mediante un ingenioso experimento. Arnold y Stout, en 1934, diseñaron un experimento a base de una solución nutritiva, la que llamaron solución completa. Pusieron una planta en una solución nutritiva completa y vieron que crecía normalmente con la morfología normal, ¿sí? Y un normal desarrollo. Después decidieron ir sacando de a uno los elementos de las soluciones para ver qué sucedía con el crecimiento y el desarrollo de la planta. Por ejemplo, una solución nutritiva sin un elemento X, por ejemplo, sin calcio. Le quitaban ese calcio, ¿sí? Veían si la planta crecía normal. Si la planta crecía normal, ese elemento no es esencial. Sin embargo, si al quitar el elemento X, en este caso el calcio, la planta crece de forma anormal o no completa su desarrollo, este sería un elemento que la planta necesita sí o sí. Entonces, este sí sería un elemento esencial. Ahora, ¿qué es un elemento esencial? ¿Cómo lo podríamos definir nosotros? Bueno, Arnold y Stowe se encargaron de definirlo para nosotros. Ellos, con sus experimentos, sientan las bases de lo que es el criterio de esencialidad. Y para hablar de esto, dicen que la planta, los criterios de esencialidad son tres, básicamente. Primero, la planta no puede completar su ciclo o no puede hacerlo normalmente cuando no está presente ese elemento. El segundo criterio dice que ningún otro elemento con características similares puede reemplazarlo, ¿sí? Con igual eficacia. Dice, y el tercero, el elemento debe participar de forma directa en el metabolismo primario de la planta, es decir, fotosíntesis, respiración o crecimiento. La presencia de elementos minerales o la cantidad de elementos minerales que hay en la planta no los hacen esenciales. Por ejemplo, si ustedes tienen plantas como las gramíneas o los equisetos, ¿sí? Necesitan grandes cantidades de sílice, ¿sí? O las halófitas que necesitan mucho sol, o las especies que pueden reemplazar el azufre por el selenio. Esto no es innecesario para ellos, por lo que no los hace esenciales para la mayoría de los vegetales. Para ser esencial tiene que serlo en todos los vegetales. De hecho, tiene que cumplir con estos tres criterios de esencialidad que plantearon. Entonces, si nos fijamos un poquito en la tabla periódica, ellos plantearon que hay 16 elementos esenciales, 12 elementos minerales, 3 elementos no minerales y además hay 3 elementos benéficos, como veíamos recién, ¿sí? Pero básicamente son 16 elementos esenciales.
Bueno, si nosotros hacemos peso seco de una hoja, vamos a encontrar que están presentes esos 16 elementos esenciales. ¿De qué manera? Bueno, un 42% de carbono y un 44% de oxígeno aproximadamente, y esos van a estar dados por los obtener de la fotosíntesis y del dióxido de carbono. Vamos a tener también que ese oxígeno lo pueden obtener del aire, ¿sí? Y el hidrógeno y el oxígeno también lo pueden obtener del agua y del aire. Ahora, el otro 7% restante que nos queda lo va a tomar del suelo. De ese 7%, ¿sí?, que va a tomar del suelo, tenemos en su mayoría nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio y los demás elementos minerales, que son los que vamos a ir viendo ahora a lo largo de esta teoría. En algunos libros ustedes van a encontrar que los nutrientes se agrupan como nutrientes primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que eh, son los más abundantes. En orden de abundancia, los nutrientes secundarios. Y después tenemos los otros que son los micronutrientes. Bueno, y eso que vimos básicamente es lo que resume acá este cuadro. Y es que para todas las plantas tenemos los elementos en grandes cantidades y en cantidades pequeñas. En grandes cantidades representa el 99,5, o sea, prácticamente la mayoría de la planta está compuesto por estos elementos, y después los que están en cantidades muy pequeñas. Los que están en cantidades relativamente o excesivamente grandes, ¿sí?, son extraídos del aire en forma de dióxido de carbono, como vimos, y del agua del suelo, ¿sí? Y otros son extraídos de los sólidos del suelo. Y los que están en cantidades pequeñas solamente se extraen de los sólidos del suelo. Entre el carbono, el oxígeno e hidrógeno son el 93% del peso seco de una planta, y junto a los otros que vimos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, suman el 99,5%. Mientras que los que están en cantidades pequeñas son hierro, manganeso, boro, y son extraídos directamente del suelo. Y como ya hemos visto anteriormente, para algunas plantas necesitan o requieren cantidades relativamente pequeñas de sólidos que son extraídos del suelo, como sodio, silicio, cobalto, vanadio. Entonces, los elementos minerales, los 16, los podemos clasificar por su cantidad. Macro o micro, le podemos decir nutrientes o elementos, y ocupan los macro más del 99,5% de la materia seca. Y se lo puede expresar en porcentaje. Tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. El restante porcentaje, que se suele expresar en micromoles, porque no llega al 0,03%, son micronutrientes o microelementos. Hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel. ¿Sí? Más interesante que clasificar por la cantidad, que no me dice mucho, es clasificarlos por su función en la planta. Esos 16 elementos cumplen 4 funciones básicas o generales. Aquellos que constituyen compuestos orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Aquellos que acumulan energía o dan estabilidad estructural, como el fósforo y el boro. Aquellos que se mantienen en forma iónica o que son cofactores, cofactores enzimáticos, como el potasio, calcio, manganeso, magnesio y cloro. Y aquellos involucrados en la transferencia o intercambio de electrones. Son altamente oxidorreductores, como el hierro, cobre, zinc, molibdeno y níquel. Ahora, teniendo esta clasificación, tenemos una idea más o menos de qué función estaría cumpliendo cada elemento en la planta, ¿sí?, independientemente de su cantidad. Vamos a ir viendo uno por uno. A ver, el nitrógeno es el elemento más abundante en la planta,
ocupa hasta el 4% del peso seco, es el que limita el crecimiento de la planta, básicamente. ¿Por qué? Y porque forma aminoácidos, proteína, amina, amida, ácido nucleico, enzimas, innumerables cantidades de pequeñas moléculas, además de ser la parte proteica, la parte porfirínica de la clorofila. ¿Sí? Es fundamental el nitrógeno. El fósforo es uno también de los más abundantes en la corteza terrestre y es el primero o segundo elemento que está limitando también el crecimiento vegetal. Se encuentra formando moléculas de ATP o de ADP, de ADN y de ARN. Desempeña, por lo tanto, un papel fundamental en la fotosíntesis, en la respiración y en todo el metabolismo energético. El fósforo también tiene un papel estructural importante en muchas moléculas y estructuras celulares, como son los enlaces diéster presentes en los ácidos nucleicos y en los fosfolípidos, los cuales son fundamentales para la estructura de membrana. ¿Sí? Con todo, eh, una parte importante, ¿sí?, del fosfato de la planta se encuentra en forma iónica libre, ¿sí?, casi el 75%. Y el potasio es un macronutriente esencial también y es requerido como cofactor de más de 40 enzimas. ¿Sí? Una de las más importantes es la piruvato quinasa, que es una enzima principal de la glucólisis y la respiración. Es el principal catión implicado en mantener la turgencia celular y la neutralidad eléctrica. Estuvimos hablando algo de eso cuando hablábamos de apertura y cierre estomático, ¿se acuerdan? El catión es el más abundante en las plantas y puede representar hasta un 10% de su peso seco. Se acumula en la vacuola y en citoplasma, donde puede alcanzar unas altas concentraciones. ¿Qué más? Ahí ustedes ven, aumenta la fertilidad, promueve tolerancia al estrés, regula actividad enzimática, veíamos recién, fortalece paredes celulares, ¿sí? Tiene bastantes funciones en la planta. El calcio, si bien hay mucha cantidad en la planta, hay mucha cantidad en la planta, en el apoplasto y en las vacuolas. Las concentraciones en el citoplasma se mantienen muy bajas, porque las funciones del calcio, por un lado, en apoplasto, tiene que ver con que funciona como estabilizante de las pectinas en la laminilla media. Y la baja concentración en el citoplasma tiene que ver con su rol como mensajero secundario. Ante una situación de estrés, el calcio sale al citoplasma y ese desbalance en la concentración funciona como señal. ¿Sí? Es una forma de señalización. Esta es una imagen donde muestra lo que les estaba comentando recién, ¿sí? Una alta proporción de calcio se encuentra en el apoplasto de las plantas, en las paredes celulares, pero también se acumula en las vacuolas. Es una representación de lo que les dije recién. Esto también tiene que ver con eso, la señal, ¿sí?, la recibe el calcio y se libera calcio al citoplasma, amplificando la señal. Otro elemento muy importante es el magnesio. El magnesio va a estar formando parte del núcleo de la clorofila, por eso es importante para la fotosíntesis. Es quizás el más importante, pero también tiene otras funciones como es factor para activar la rubisco, ¿sí? Neutraliza también la carga negativa del ATP muchas veces, o en realidad cuando hablamos hablamos de ATP unido a magnesio, ATP magnesio sería la forma activa. También estabiliza la estructura del ribosoma, ¿sí?, para lo que es síntesis de ADN y ARN. El azufre es un macronutriente esencial en aminoácidos y otros compuestos. El azufre forma parte de aminoácidos como son la cisteína y la metionina. Y además va a estar formando también glutatión, que va a participar en el transporte de metales pesados y detoxificación de metales pesados. Y en defensa de algunos ataques de patógenos se encuentra presente en lo que son las lexinas, como por ejemplo la camalexina, ¿sí?, que funciona como mecanismo de defensa ante patógenos
o para la presencia de herbívoros. Se sabe también que más o menos aproximadamente un 40% de las enzimas, entre ellas ferrodoxinas y nitrogenasas, dependen de la actividad catalítica del azufre. Em, También se sabe que la estructura terciaria y cuaternaria de muchas proteínas es el resultado de la presencia de puentes disulfuros formados por la oxidación de los grupos sulfidrilos de la cisteína. ¿Sí? Básicamente tiene una importancia tan grande como la del nitrógeno porque estos enlaces disulfuros son los que le dan la estructura cuaternaria y por ende la función. El hierro se clasifica como un micronutriente, lo que significa que las plantas lo requieren, pero en cantidades menores comparadas con los macronutrientes primarios o secundarios. No dejen que las clasificaciones los confundan. El hierro es muy importante para la salud y el crecimiento de las plantas. Secundario se refiere a más que nada un tema de cantidades. Lo importante es que el hierro está presente en la cadena de transporte de electrones de fotosíntesis y de respiración. ¿Sí? Es un constituyente de varios sistemas enzimáticos y de algunos pigmentos. Los citocromos, por ejemplo, se encuentran como partes funcionales de los sistemas respiratorios y fotosintéticos, y su propiedad más importante es la función redox. ¿Sí? Se deriva de la capacidad del hierro de ser oxidado de manera reversible. También el hierro ayuda a reducir nitratos, sulfatos y la producción de energía dentro de la planta. Aunque el hierro no se usa en la síntesis de clorofila, que es el pigmento verde de las hojas, como decíamos, es esencial para su formación. Esto explica por qué la deficiencia de hierro se ve como clorosis en las hojas nuevas. Es un componente estructural de las moléculas de porfirina, por ejemplo, en los citocromos del grupo hematina, en animales y vegetales, y es involucrado en reacciones de óxido-reducción como habíamos hablado hoy. El cobre, en el mismo rol, está entre los que tienen un alto intercambio electrónico y va a estar tanto en la citocromo oxidasa. También forma todo lo que son los grupos SOD de las oxidasas en el ciclo de Krebs. Es el receptor o forma parte del sistema receptor de una hormona, que es el etileno. Va a estar conformando la plastocianina, que la van a encontrar uniendo los fotosistemas o las cadenas de electrones de los fotosistemas. Y además tiene importancia en la producción de lignina en las plantas y en la codificación para la formación del tapete en las anteras. Manganeso va a tener que ver siempre en reacciones que estén involucrados altos contenidos de oxígeno. Por eso es fundamental en la reacción de Hill en la fotosíntesis. La aparición de grandes núcleos de magnesio permite la ruptura de la molécula de agua. También activa sistemas de oxidación del haya en presencia de oxígeno, enzimas del metabolismo del nitrógeno y enzimas del ciclo de Krebs. Todas relacionadas con reacciones químicas que involucran oxígeno. El molibdeno, bueno, el molibdeno es funcional cuando se conjuga con una pterina, ¿sí? Como molibdeno cofactor. Ustedes lo van a encontrar como moco, ¿sí? Interviene en la fijación del nitrógeno, es un componente clave en la síntesis y actividad de la enzima nitrato reductasa. Dos enzimas que convierten el nitrato a nitrito para luego transformarlo a amoníaco. Su ausencia evita la correcta transformación de nitrógeno en aminoácidos. La planta también usa molibdeno en sus tejidos para convertir el fósforo inorgánico en formas orgánicas de fósforo. En cuanto al boro, es indispensable para las uniones de la pared celular. El boro es un micronutriente esencial
para el desarrollo de las plantas. Juega un papel fundamental en la formación del tubo polínico y en la fertilidad del polen. En gramíneas se ve que hay una mayor cantidad de granos, ¿sí?, en la espiga o por mazorca por tener un buen contenido de boro. Participa en la síntesis de proteínas y transporte de azúcares, fortalece la pared celular para dar mayor protección fitosanitaria y promueve el desarrollo apical en tallo y raíz con síntesis y regulación de hormonas que, como por ejemplo la auxila, ¿sí? Otro de los microelementos es el cloro. El cloro y el potasio funcionan sueltos, así como ion cloro. Y a ese es el rol principal, ser el anión en la planta. Las plantas tienen tres grandes aniones que van a estar circulando y regulando turgencia. El cloro, que es el principal, el nitrato y el malato, ¿sí? Ese rol hace que tenga una funcionalidad tanto en la apertura y cierre estomático como en la activación de bombas de ATP. Y el cloro va a participar en la reacción de Gill junto con el manganeso. Hay otros elementos que los pueden encontrar ustedes en la Bueno, hasta acá el resto de los microelementos y macro ustedes lo van a encontrar en la bibliografía y en cualquiera de los libros de la página de la cátedra ustedes van a encontrar estos temas. En esta unidad vamos a seguir con la relación de la planta con su medio ambiente y en este caso con otra parte del suelo que son los elementos minerales, ¿sí?, para la vida de la planta.